las cosas están bien. Eso queremos repetirnos constantemente. No me voy a poner a decir si es culpa del gobierno actual, de gobiernos pasados, es culpa de los gobiernos, es culpa de gente mala, de gente que se dedica a la delincuencia, es culpa de la corrupción, definitivamente, que existió, existe y seguirá existiendo. Y sobre todo es culpa de quienes están cometiendo estos crímenes. En la Ciudad de México se está registrando 257 homicidios dolosos apenas en el primer bimestre del 2019. La Ciudad de México, que se había mantenido de alguna manera un poco alejada de todos estos crímenes fuertes como es el homicidio, cuando menos en los últimos años, en los últimos sexenios. Esto empieza con casos de robo a transeúnte, que se registra un incremento de más del 100%, los robos de vehículo, un alza de 44%. El gobierno está reportando que se revirtió la tendencia en el alza en algunos delitos, pero el primer bimestre de 2019, enero-febrero, cerró sus carpetas de investigación con 257 investigaciones abiertas por homicidio doloso, lo que equivale a una tasa de 2.93 casos por cada 100,000 habitantes. Sigue siendo, no puedo decir que es una estadística baja, es una estadística muy alta, o sea, en comparación con otros países, es una estadística muy alta, y a final de cuentas son vidas, son personas de las que estamos hablando, y esa es la parte preocupante. No solo que sea en la Ciudad de México, sino que en todo México está habiendo muertos, en todo México lleva muchos años habiendo muertos, hay reporteros muertos, hay mujeres muertas, hay estudiantes muertos, y no puede seguir pasando esto, no es algo que deba seguir pasando. No solo se necesita exigir a las autoridades, se necesita ver resultados del trabajo, o sea, no se puede basar todo en bonitos deseos, en decir terminó la guerra contra el narco, terminó la corrupción. No se termina en esas cosas por decreto, se terminan esas cosas con trabajo duro y con mucha investigación. Investigar, porque a final de cuentas, si esto está sucediendo, si esto se sigue permitiendo, es porque hay autoridades implicadas, hay autoridades que, ya sea por miedo, porque están recibiendo alguna ganancia, están permitiendo que esto suceda. Y esa es la parte que no queremos ver, esa es la parte que no se está discutiendo en toda esta pelea de quién es el culpable, porque la pelea ahorita es si es culpa de López Obrador o no es culpa de López Obrador. Supongo que dentro de toda la cadena tiene su responsabilidad, ¿sí? Porque al final de cuentas es una cadena de corrupción, justamente, es una cadena de mando, tiene su responsabilidad. Eso no lo convierte en el culpable directo ni en el culpable en general, solo en alguien que tiene responsabilidad dentro de todos estos delitos. Lo mismo pensaba de los presidentes anteriores, no vayan a salir con que no, pero que un Peña Nieto decía que eres una... No, lo mismo pensaba, o sea, la responsabilidad fue de quienes lo asesinaron y hay una responsabilidad indirecta de toda la gente que está alrededor y toda la cadena de mando que pues sí, termina llegando hasta los puntos más altos de esta cadena de mando, que sería el presidente. El problema no es si el presidente tiene la culpa o no, el problema es que está pasando todavía, que sigue pasando, que despertamos con más y más noticias de crímenes violentos, de asesinatos, de persecuciones a veces contra grupos de minorías como la comunidad LGBT, a veces contra las mujeres. Por algo se tuvo que tipificar el feminicidio. Están pasando muchas cosas en esta sociedad, en esta economía que permite que esto siga sucediendo, que permite que siga habiendo estos homicidios, porque al final de cuentas no estamos hablando de un solo criminal, un tipo loco que está matando gente. Estamos hablando de un crimen organizado, y si habláramos de un tipo loco, pues existe un enemigo público, ese enemigo público hay que detenerlo, como se ha hecho en muchas otras ocasiones. Pero no, aquí estamos hablando de una hidra, una organización criminal que tiene 1000 cabezas, que si atrapas a uno, salen otros y otros y otros, y ese es el problema. Ya tenemos que llegar a un punto donde se acabe con todos de un jalón, que no continúe este ciclo de violencia, porque parece que no termina. A veces lo hacen por obtener algún beneficio, por un robo que sale mal y matan a la gente, o porque tal cual están muy pinches locos. Otros los hacen por venganza. Hay 1000 y un razones por las que están haciendo todo este tipo de crímenes.
crímenes. Y lo que tenemos que ver, y las preguntas que realmente deberían importarnos, es quién se está beneficiando de estos crímenes. Porque al final de cuentas siempre hay intereses. Puede que algunos de esos crímenes sean pequeñas personas, que sean gente que cometió cosas incorrectas y que tiene que pagar por esos crímenes. No estoy diciendo que no tenga que hacerlo. Que sean individuos. Pero yo creo que gran parte de estos homicidios tienen que ver con el crimen organizado. Y el crimen organizado beneficia a mucha gente. No solo a los líderes, sino a policías, a políticos, a grupos de choque. En Estados Unidos harían algo que llaman follow the money, sigue el dinero. Aquí creo que cuesta un poco más de trabajo, sin embargo creo que sería lo correcto, buscar hacia dónde se está yendo todas las ganancias, porque al final de cuentas muchos de estos homicidios se reflejan en ganancias para algunas personas, no solo económicas, sino en silenciar a personas, en callar a algunos personajes que saben que cometieron crímenes y tienen la posibilidad de denunciarlos. Ya no hablemos de toda esta prensa que ha muerto en los últimos años. México se está convirtiendo en un lugar peligroso, ¿no? México ya era un lugar peligroso. Nosotros como sociedad y como gente que nos toca vivir aquí, siempre decidimos no hacerle caso a este tipo de cosas. Sabemos que sucede, sabemos que nos puede pasar en cualquier momento y preferimos no preocuparnos, vivir lo más que podamos con la esperanza de que no nos pase a nosotros, de no meternos en ese tipo de problemas, aunque a veces no es decisión propia que te metan en ese tipo de problemas. Esto es algo que definitivamente tiene que arreglar la justicia, tiene que arreglar la policía, tiene que arreglar la política mexicana, y que sí, se tiene que exigir tanto al presidente como a las organizaciones, se tiene que exigir a la policía, ahora al mando único, a ellos se tiene que dirigir toda esta exigencia y tenemos que buscar que estos números, estas cifras de homicidios que son muy altas en todo el país, porque esto nada más fue aquí en Ciudad de México, estas cifras de homicidio que siguen siendo muy altas disminuyan, que el asesinato sea una excepción y no una regla, que sea algo que pase tan pocas veces que nos indigne y no algo que se ha convertido en lo normal para nuestra vida. Claudia Sheinbaum al respecto insistió en que en sexenios pasados hubo un ocultamiento premeditado de los datos delictivos, lo cual lo creo. También creo que en este sexenio puede haber. Se dice que se ocultó las cifras reales de homicidios con la finalidad de matizar los niveles de violencia que se vivía en esta ciudad, en la Ciudad de México, y que creo que lo he mencionado varias veces en Pobre Podcast. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la violencia, los crímenes violentos repuntaron. Había mejorado bastante cuando estuvo Marcelo Ebrard, y cuando llegó Miguel Ángel Mancera, de repente hubo otra vez ciclos y ciclos de violencia y de delincuencia. Cuando menos esa era la percepción, hay que ser sinceros, esa era la que veíamos en la calle, la sensación que teníamos. Yo recuerdo cuando menos en el sexenio de Ebrard no me daba miedo salir a la calle, no tanto. Y bueno, después se convirtió en algo que pues sí da miedo, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que trabajar y hacer las cosas. Y bueno, el problema en todo esto, bueno, vamos con las cifras. En Iztapalapa fueron 61 homicidios, en la Gustavo Madero 35, en Álvaro Obregón 22, Tlalpan 17, Venustiano Carranza 16 y Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc 15. El problema no es que lo hayan o no ocultado, el problema es que sigue sucediendo. El problema es que no se está haciendo nada para combatir a los homicidios, porque al final de cuentas se necesita un trabajo muy fuerte de inteligencia y se necesita un trabajo muy fuerte de las corporaciones, y eso no lo estamos viendo. Yo creo que hasta aquí termino esto porque ya estoy cayendo en repetir algunos datos. Si quieren más información, en Animal Político está la nota completa y hay varios periódicos que publicaron la nota. Búsquenla como repunta cifras de homicidio doloso en Ciudad de México. Nada más pongan homicidio doloso CDMX y les va a salir la noticia. Por hoy yo me despido, soy Joanna Grant. Nos vemos en el siguiente Pensamientos y Oraciones en el que me inviten. Y si quieren apoyarme económicamente, en la descripción les voy a dejar el sitio, el link al sitio del dueño de este canal. Ahí hay un botón de donaciones, le pueden dar clic, sale para donar directamente vía PayPal. Pueden hacerlo en un solo pago, pueden convertirlo en un pago recurrente, o también está la opción de Mercado Pago, si quieren hacerlo desde el Oxxo. Bueno, esto si quieren, no, nadie se lo obliga. Nos vemos en el siguiente Pensamientos y Oraciones. Bye.